Te adoramos con todo nuestro corazón y con todo nuestro corazón te damos gracias. Porque nos amaste al grado de dar a su único Hijo para derramar su preciosa sangre para limpiar nuestros pecados. Antes de conocerte, nuestra vida era una, y después de conocerte ha sido totalmente diferente. Gracias por conocerte. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues damos la bienvenida con mucho gusto al señor Tito Gallardo, papá de la hermana Reina. Dios le bendiga, don Tito. Aquí está su nieto Israel y su nieto Juan, que dirigió. Así como estamos de pie, yo quiero darle lugar. No voy a predicar hoy. Hace 8 días después de la oración mi garganta quedó muy lastimada, pero tengo el gran gusto y privilegio y bendición de presentar a Raquelito, mi hija, para que nos comparta la palabra, y vamos a estar al tanto, al pendiente. El que hace la obra es Dios. Sí. Pueden sentarse, hermano. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pues no quiero empezar sin decirles que lo que decía el pastor es cierto. La presencia del Señor es real en este lugar, y ojalá que nosotros vivamos una vida para cuidar esa presencia. Amén, hermanos. Vamos a hablar sobre la vida de Saúl y David, lo que hizo la diferencia en la vida de ellos, en su caminar, las decisiones que tomaron y cómo respondieron ante las circunstancias de la vida. El tema que le puse es lo que hace la diferencia. Vamos a ver la vida de Saúl. Si leemos sobre cómo empezó Saúl, notaremos que tenía un llamado especial de parte de Dios. Vamos a leer juntos en 1 Samuel 10, 6 al 10. Con un amén indican que ya están ahí, por favor. Vamos a leerlo juntos. Amén. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti de manera unida, por favor, con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Amén. Cuando leemos sobre el comienzo de la vida de Saúl, podemos pensar cómo es que alguien con un llamamiento tan especial como acabamos de leer de parte de Dios acabó tan mal en su vida. Y también podemos pensar en la vida de David, que no fue un hombre perfecto, pero que Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos hombres en la Biblia? Analizando la vida de Saúl, sin lugar a dudas, Saúl tuvo muchas ventajas en su vida. Provenía de una familia buena y poderosa. Se describe a su padre como Cis, hombre valeroso, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Sin lugar a dudas, tuvo muchas ventajas en su vida, pero ¿qué acciones hizo Saúl para que su vida realmente acabara tan mal? Punto número 1. Veremos las acciones de Saúl. Inciso A. Puso excusas cuando fue confrontado con su pecado.
Si alguien puede leer 1 Samuel 15, 19 al 22, por favor. Gracias, hermana. Notemos en las respuestas de Saúl que están llenas de excusas. Le echó la culpa al pueblo. Y también leemos la forma en que dice en el versículo 21, a Jehová tu Dios. Qué forma de hablarle así al siervo de Dios, ¿verdad? Al decir esto, Saúl declara que Jehová no era su Dios. ¡Qué terrible! Al igual que Saúl, nosotros nos podemos dar cuenta cómo respondemos cuando nos confrontan. ¿Ponemos excusas o estamos diciendo, no, es que fue la culpa de él, fue la culpa de ella, no, es que así no eran los planes? Excusas, excusas y excusas. Inciso B. Tuvo celos de David. Cuando David mató a Goliat, Saúl le tuvo envidia cuando las mujeres cantaban. Algo que no había notado cuando leía esta historia es que Saúl era el rey de Israel y él como rey tuvo que haber defendido al pueblo y no lo hizo. Cuando David enfrentó al gigante y libra al pueblo de esa acción, notemos que también Saúl fue beneficiado, que en vez de alegrarse por el triunfo, permitió que el diablo sembrara celos acerca de David. Vamos a leer de manera unida en 1 Samuel 18, 6 al 9. Con un amén indican que ya están ahí, por favor. Dice así: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 1000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Amén. Podemos ver que Saúl permitió que los celos fueran avanzando en él hasta que quiso matar a David, como leemos en 1 Samuel 18:11, si me quieren acompañar. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Saúl quería matar a David, esa persona que Dios había usado para darles la victoria de Goliat. Como bien sabemos, Saúl repetidas veces intentó matar a David. Mientras preparaba este tema, estuve escuchando una predicación de nuestro pastor que habla sobre Saúl, y él mencionaba que la vida de Saúl fue el caminar de un necio. Acción tras acción de Saúl demostraba necedad. Saúl permitió que los celos y el enojo lo dominaran. Al perseguir a David, él caminaba en contra de la voluntad de Dios. Inciso C, le importaba las apariencias. A Saúl no le importaba lo que Dios pensara de él o si sus acciones entristecían a Dios, no. A Saúl siempre le importó las apariencias. Esto lo vemos en 1 Samuel 15:30, si me quieren acompañar. Dice: y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Notemos que reincide en decir Jehová tu Dios, y nos damos cuenta que le pide a Samuel que lo honre delante del pueblo. Si leemos en versículos anteriores, nos daremos cuenta que Dios ya había desechado a Saúl. ¡Qué terrible! Para que fuera rey. Era una noticia muy fuerte la que Saúl acababa de recibir, pero aún así seguía pensando en las apariencias. Le importaba tanto las apariencias que hasta el día en que murió estaba más preocupado en cómo se veía en vez de preocuparse que se iba a presentar delante de Dios
e iba a dar cuentas de su vida. Si alguien puede leer 1 Samuel 31, 3 al 4, por favor. Amén. Gracias, hermana. En la predicación que les mencionaba hace rato de nuestro pastor, donde habla de Saúl, ojalá algún día la puedan escuchar, hermanos. Es una predicación que se llama El caminar de un necio. Ojalá la puedan escuchar. Él mencionaba que el pueblo podía ver a Saúl en su caballo real, quizás en el mejor caballo del reino, y pensar, qué hombre tan grande. Pero la realidad era que Dios pensaba, qué hombre tan necio. Inciso D. Buscó ayuda en la adivinación. Como Saúl había vivido una vida desobediente, cuando él necesitó de Dios, Jehová no le respondió. Vamos a leer 1 Samuel 28:6 de manera unida. Dice así: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Gracias. Al suceder esto en la vida de Saúl, él buscó ayuda en el ocultismo. Recordemos que en la Biblia habla claramente sobre este tema, que los hijos de Dios no debemos practicar estas cosas. Si alguien puede leer Deuteronomio 18, 10 al 12, por favor. Amén. Gracias, hermano. La Biblia nos advierte sobre esto. Y Saúl sabía, él sabía que consultar una divina era ir en contra de lo que Dios había establecido en su palabra. Podemos ver la vida de Saúl y podríamos poner en su epitafio, eso también lo menciona el pastor en la predicación, he actuado neciamente. Como punto número 2, analizaremos la vida de David. David era de una familia pobre de pastores. Se describe como hijo de Isaí de Belén, hombre sin linaje elevado y sin una poderosa posición. Pero, ¿qué acciones hizo David para que Dios lo llamara un hombre conforme a su corazón? Inciso A, reconoció su pecado cuando fue confrontado. A diferencia de Saúl, David, cuando fue confrontado con su pecado por Natán, él reconoció su pecado en vez de ponerse a dar excusas y culpar a otros por sus acciones. En 2 Samuel 12:13, en la Nueva Biblia Viva, dice así: he pecado contra el Señor, contestó David a Natán. Natán le respondió: sí, pero el Señor ya te ha perdonado, así que no morirás por este pecado. David sabía que lo que él había hecho traería consecuencias. Incluso llegó a pensar que Dios le quitaría la vida por este pecado tan grande que había cometido. Pero Natán le dijo que no iba a morir, pero le advirtió que vendrían consecuencias por este pecado. Inciso B, mostró misericordia a la casa de Saúl. David mostró misericordia no solamente a una persona común, sino a un familiar de una persona que había sido su enemigo. Si leemos, Mefiboset era nieto de Saúl, y David mostró misericordia a esta persona. Si alguien puede leer 2 Samuel 9, 3 al 7, por favor.
Por favor, hermano. Sí, hermana, gracias, amén. Podemos aprender de la vida de David, que mostró misericordia a un familiar de alguien que, si recordamos, quiso quitarle la vida. Inciso C, le importaba su relación con Dios. A diferencia de Saúl, a David sí le importaba lo que Dios pensaba de él. Esto lo podemos leer en todo el Salmo 51. Declara que David estaba arrepentido de su pecado y le pide a Dios que no quite su espíritu de él. Vamos a leer de manera unida Salmo 51, 10 al 11. Con un amén indican que ya están ahí, por favor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Podemos ver que, a diferencia de Saúl, David se humilló, se arrepintió de su pecado, y muestra de ello es el Salmo 51, donde declara que necesita ser limpiado por Dios, necesita ser renovado por Dios. Inciso D, buscó consejo en un hombre de Dios. Como recordaremos, Saúl buscó ayuda en la adivinación, pero David buscó a Dios por medio del profeta Natán. Esto lo podemos ver en Primera de Crónicas 17, cuando David le dice al profeta Natán que quiere edificar casa a Dios, y a través del profeta Natán, Dios le responde diciendo que él no iba a edificar el templo, sino su hijo, y le da una promesa por haber tenido ese anhelo en su corazón. Si alguien puede leer Primera de Crónicas 17, 9 al 15, por favor. Gracias, hermano. Hermanos, podemos darnos cuenta de la diferencia de estos dos hombres, que Saúl ponía excusas, o podemos ser como David, que reconoció sus pecados. Podemos ser como Saúl, que buscó ayuda en el enemigo, en la adivinación, o podemos ser como David, que buscó ayuda en hombres de Dios, el profeta Natán. Para terminar, vamos a leer juntos Malaquías 3:18. Con un amén indican que ya están ahí. Por favor. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Espero que sea de bendición, hermanos. Yo estoy muy contento por que mi hija pudo ayudarme hoy. Indiscutiblemente, si los que me vieron ayer en la tarde me vieron muy relajado, será por eso, ¿no? Venir y pararse aquí, aunque yo tengo más de 40 años de predicar el Evangelio, siempre es una grande responsabilidad para mí. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Voy a pedirle a mi esposa que nos despida.
Te adoramos, Señor, te bendecimos, Padre bendito, por esa misericordia tan grande que aún muestras con nosotros, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Hemos escuchado tu palabra y creemos, Señor, que tu Espíritu Santo hace la obra en nosotros. Ayúdanos, Padre, para venir a orar en la tarde. Danos esa disposición, esa fortaleza, bendito Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.